Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de los miércoles teresianos. Hoy nos acompaña el padre Antonio Beneitez, que es el prior de Valladolid, ya le conocéis, porque ha venido en más de una ocasión a estos miércoles teresianos, y nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la familia de Santa Teresita. Ha titulado un título muy bonito, Una familia incomparable. Sabéis que hace unos años el Papa Francisco canonizó a sus padres y todas sus hermanas pues fueron religiosas, varias en el convento de Lisieux junto a Santa Teresita. Entonces nos va a desgranar un poquito esas relaciones de su familia y esa familia tan especial como fue la familia de Teresita. Muchas gracias, Padre David, y gracias a todos los que han venido. Es una ilusión grande, ¿verdad?, estar en la casa de Santa Teresa, hablando de Santa Teresita. Ayer fue el aniversario de la entrada de Santa Teresita en el Carmelo, el 9 de abril de 1888, con 15 años. Y bueno, para celebrar el aniversario estuve leyendo otra vez la carta C'est la confiance del Papa Francisco, que como saben muy bien la firmó y publicó el 15 de octubre. Allí el Papa Francisco dice que escoge la fecha de Santa Teresa de Ávila, primero porque quiere ante todo hablar de la confianza en el amor misericordioso, más que totalmente de Teresita, sino del tesoro que Teresita aporta. Y dice, y también porque Santa Teresita del Niño Jesús es un producto muy notable de la obra fundacional de Santa Teresa de Ávila. Por tanto, pues le damos gracias al Señor porque la Santa Madre Teresa de Jesús creó el Carmelo teresiano, y en el Carmelo teresiano pues muchos santos han florecido, y ciertamente San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Niño Jesús, doctores los dos de la Iglesia, son los más notables, ¿no?, que han generado espiritualidades muy sólidas y están guiando a muchas almas hacia una entrega total a Dios, a vivir el Evangelio. Miren, cuando el 2 de enero, ahora ya nos trasladamos a Normandía, concretamente a Alençon, una ciudad pequeña que es la capital, la prefectura, se dice en Francia, del departamento de Auvergne. Cuando el 2 de enero de 1873, en el centro de Alençon, en la calle San Blas 36, nace la niña María Francisca Teresa Martín, vamos a decir. Saben que, claro, en francés, Marie-Françoise Thérèse Martin, la niña Teresa Martín. Cuando nace, ella tiene a su padre Luis, a su madre Celia. Su padre tiene ya 49 años, por eso ella siempre lo conocerá con canas y con un hombre ya muy maduro. No nos extrañe que Teresita, además de llamarlo mi rey, etc., porque le tuvo un cariño enorme a su santo padre, también lo llama patriarca. Y se lo ha llamado patriarca en la tradición, porque era una persona mayor. De hecho, en aquellos tiempos, y hoy día en muchos lugares del mundo, en España no, pero con 49 años se tienen nietos, o sea que era una persona ya mayor. Su madre tenía 41 años, Célie, Celia, vamos a decir. Con 41 años, Teresita es el 9º y último parto que ella ya no esperaba, entre otras razones porque Celia en aquel momento ya tenía cáncer de pecho. De hecho, murió 4 años y 8 meses después. Ya tenía cáncer de pecho. Por supuesto, fue una grandísima alegría
para Luis y para Celia el nacimiento de la pequeña Teresa. Ambos, como se nos ha dicho y ustedes saben, están canonizados. El mero hecho de que los padres ya estén canonizados significa que estamos ante una familia singular, en la cual la pequeña Teresa, que solo vivió 24 años, es santa, patrona universal de las misiones, doctora de la Iglesia, y sus padres están canonizados. Ya es algo totalmente singular. Cuando Santa Teresita dice que sus padres eran incomparables, o cuando en poesías y en cartas se refiere a ellos de manera encomiástica, no es solo el amor de hijos que tenemos los que estamos aquí por nuestros padres, vivos o difuntos. No es solo eso, es que realmente eran personas singulares. Y por eso la Iglesia los ha venerado y actualmente, como digo, fueron beatificados por el Papa Benedicto XVI y canonizados por el Papa Francisco. Cuando Teresa nace, tiene 4 hermanas mayores. Las 4 fueron religiosas, con ella 5. Por tanto, los hijos de San Luis y de Santa Celia fueron 5 monjas consagradas a Dios. Otro caso muy singular, una familia distinta, única. Sí que es verdad que, a lo menos hasta hace unos años, aquí en España, no era raro el que hubiese 2 hermanos, 2 hermanas, hermano y hermana, sacerdotes, religiosos, religiosa y sacerdote. O sea, esto no era raro, ¿eh? Era bastante habitual. También es verdad que era habitual que fueran 7, 8, 9, 10 hijos, ¿me entienden? En el clima que había antes, no era raro, ¿eh? Que un sacerdote tuviera una hermana religiosa, que fueran 2 hermanos sacerdotes. Entre nosotros, el padre Silverio, al cual hay una calle dedicada en Ávila, junto a San José, quitando una que murió muy jovencita, todos fueron frailes y monjas del Carmelo, ¿no? Aquí el padre Augusto, casi todos lo han sido también, y otros casos que tenemos cercanos, ¿eh? Pero en el caso de la pequeña Teresa, las 5, 4 monjas carmelitas descalzas y una monja salesa. Cuando Teresa nace, sus 4 hermanas mayores son bastante mayores. María le lleva 13 años y de hecho fue su madrina de bautismo. Luego Paulina le lleva también 11 años, Leonia le lleva 7 y 4 años le lleva Celina. Ella y Celina estuvieron muy unidas porque eran las 2 pequeñas, pero aún así eran 4 años. ¿Me entienden? Que a ciertas edades era una diferencia relativamente grande. Cuando se tienen 6 años, entre 6 años y 10, y pues siendo como eran chicas, entre 12 y 16 es un abismo. ¿Me entienden? Aún así. De todas maneras, Celina y Teresa estaban unidísimas y lo estuvieron toda la vida. Es esta pequeña familia. Pero yo ahora quiero decir una cosa. Cuando ellos nacen, ya les he dicho, en la calle de San Blas 36, ahora es otro número, ahora es 42. Bien, y si ustedes van a Lanchón, se conserva la casa, además da gusto la mesa de Celia, la mesa de Luis, las habitaciones, y al lado han hecho una capilla. Pues bien, enfrente está la prefectura, un palacio del siglo XIX donde sigue viviendo el prefecto del departamento de Loja. Y la calle era muy transitada.
una calle muy central de Alanson. Los 4 años y 8 meses que vive Teresita en Alanson son años de mucha presencia, con una calle por la que pasaban peatones, personas a caballo y carromatos, con cierta frecuencia, Una calle muy transitada. Es una casa a la que va mucha gente, porque su madre tiene una empresa de Punto de Alanson, tenía empleadas que trabajaban en sus casas y le traían los trozos que se hace cada semana. El Punto de Alanson es algo dificilísimo de hacer. Por tanto, lo normal es que en una semana una trabajadora, con unas agujas finísimas, a través de un pergamino, bueno, es una cosa complicadísima, Lo normal es que haga entre 15 y 20 centímetros, no más. Entonces el domingo iban las empleadas, pero es que en el Punto de Alanson normalmente tienen que trabajar 9. Porque una hace una cosa, otra. Ya digo, es algo complicadísimo, más que los bolillos, Más que los bolillos tan típicos de España. Pues, aparte de las empleadas que iban los domingos, normalmente, porque además los domingos había mercado en Alanson y creo que lo sigue habiendo, aparte de eso, entraba gente por otras razones en la casa. Era una casa donde entraba gente, salía gente, y enfrente mismo, en los jardines de la prefectura, Teresita y Celina jugaban con las hijas del prefecto, y entraban otras niñas a jugar. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de nosotros estamos, y es natural, con la imagen de la casa que tuvieron en Lisieux, en Le Buissonnet. Le Buissonnet, que traducido en español es Las Zarcitas. Esa casa de Le Buissonnet es una casa aislada, bastante lejos, si ustedes han ido andando, del centro urbano, donde son todo lo que en español decimos con una palabra francesa, ¿no? Chalets. Casas aisladas, ¿no? Casas aisladas, donde no hay comercio, es verdad que hay una carretera, pero está a cierta distancia, no hay vecindario, no se oyen ruidos. En la época de Teresita, cerca donde está el jardín de l'Étoile, había un cuartel y bueno, se oían los clarines militares, poco más. Pero no, eso es allí. El viudo, con sus 5 hijas, se aísla en una casa lejos y solamente los domingos, por orden, una por una, iban a casa de los tíos, ahora hablaremos de ellos, Guérin, al centro, eso sí, la farmacia estaba en el centro de Lisieux, pero era algo, como digo, después de misa, se iba a la parroquia, antigua catedral de San Pedro, y una se quedaba, y ahí sí jugaba con las primas, y con las primas de las primas, las chicas modelón, y poco más. ¿Me entienden? Lisieux es una época en la que la familia está muy aislada, pero no es el caso de Alanson. En Alanson ellos están en otro medio. Están bastante cerca de la iglesia de Notre Dame, en medio del pueblo, una zona muy concurrida. Por tanto, la infancia de Teresita quedó marcadísima por la muerte de su madre. Tardó casi 10 años en recuperarse emocionalmente, hasta la gracia de Navidad, que fue, como saben, una semana antes de cumplir los 14 años. Teresita estuvo mucho tiempo con un problema emocional por la muerte de su madre, pero no solo es la muerte de su madre, que eso lo justifica todo y es algo horroroso, ¿no?, para una niña pequeña, sino que también es eso, que la familia de una manera natural se aisló totalmente, ¿no? Cuando Teresita nace, vive su abuela paterna. El abuelo, que era muy mayor, ya había muerto murió muy mayor también, pero bueno, hacía muchos años que había muerto, y por parte de madre también habían muerto los abuelos. Vive la abuela paterna. Vivió Fanny, en francés Fanny,
¿no? Vivió hasta que Teresita tiene 10 años. Sabemos que durante los primeros 6 años, el periodo de Alençon y los 2 primeros años de Lisieux, se trató con la abuela y se vio, a lo menos de vez en cuando. Luego ya los otros 4 años no, porque la abuela quedó como muy dependiente y entonces la llevó a cuidar la misma Rosa, la señora, ahora hablaremos de ella también, que había sido ama de cría y le proporcionó la leche a Teresita. Es curioso, primero Rosa Tallé, primero cuidó de la pequeña Teresita, realmente le dio la vida, y luego cuidó de la abuelita. Cuando Rosa Tallé cuidaba de Teresita, vivía en un pueblo al lado de Alençon, Semayé, y luego cuando cuidó de la abuelita vivía un poco más allá, en otra granja, un poco más allá, que es otro municipio. No sé si ahora serán municipios, no importa este tema, pero dado que, no sé, pero Val-Frambé. Bien, pues... Bien, la abuela no tiene mucha presencia, como ven, en la vida de Teresita, aunque la conoció. Y no puedo dejar de hacer un paralelismo con nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, nacida en esta casa y que vivía en esta casa, que ya saben que también tuvo una abuela, llamada Teresa de las Cuevas, madre de su madre, y que también vivió hasta que Teresa de Ahumada tenía 10 años. Teresa de las Cuevas era la señora... ¿cómo es la dehesa? Ay, me tienen que ayudar. La dehesa de la familia. No, la Serna después. La señora de Gotarrendura. Es que no puedo pronunciar eso. Vale. Era la señora de Gotarrendura. Teresa de las Cuevas, Gotarrendura era de la abuela. Teresa de las Cuevas era de Olmedo. Hago un paréntesis que no tiene nada que ver con la... Hay una Teresa de las Cuevas, unos 70 años anterior a la abuela de la Santa, que tuvo mucha relación con los Fonseca, a los que sirvió el abuelo de la Santa. Bueno, ahí hay una línea de investigación, simplemente. Pues bien, es curioso, Santa Teresa de Jesús, en esta casa... hereda el nombre de su abuela Teresa de las Cuevas, que vivía o en Olmedo o en Gotarrendura, que era suyo, era de la abuela, ¿no? Era de la abuela, pero tampoco parece que tuviera especial importancia en la vida de Teresa de Jesús. Hoy día gozamos de los abuelos, y hoy día los abuelos gozan y cargan con los nietos, pero en aquel tiempo era otra cosa, era otra vida. Vamos a ver los tíos. Por parte de padre, por parte de San Luis, Santa Teresita no conoció a ningún tío ni ninguna tía. Habían fallecido los 4. Pero sí conoció a un primo, Adolphe Leriche, en francés Adolphe Relic, el cual compró a San Luis, el padre de Teresita, la relojería. O sea que cuando Teresa nace y vive en la calle San Blas de Alençon, en la calle Puente Nuevo, vivía encima de la relojería su primo Adolfo, que en aquel momento tenía 29 años. Murió antes que Teresita, murió con solo 50 años. En esa casa de la calle Puente Nuevo habían nacido los 8 hermanos y hermanas mayores de Teresita. Ella es la única que nació en San Blas. Y es que en 1870, poco antes de nacer Teresita, el padre, San Luis, le vendió a su sobrino la relojería para dedicarse solamente a el negocio de la esposa. Ahora hablaremos brevemente de todo ello, ¿no? Y luego, cuando Teresita nace, en Lisieux vive su tío Isidoro,
casado con su tía Celia. Ve que los nombres se repiten mucho. Los nombres se repiten mucho, eran los nombres de la época. Y tienen 2 hijas. Tuvieron también un niño que murió enseguidita. Pero tienen 2 hijas. Cuando Teresita nace, su prima Juana tiene tiene casi 5 años, y su prima María, que también fue monja carmelita descalza, tiene solo 2 años. Estos tíos y primas de Lisieux trató mucho con ellos, como veremos, ¿no? Y luego, por parte de madre, aparte del tío farmacéutico de Lisieux, está la tía monja salesa. Aunque en Francia no se dice monja salesa, se dice visitandina, se dice de otra manera, ¿no? Aquí en España decimos salesas. Su tía salesa, que de bautismo era Luisa, pero que se llamaba en el monasterio Sor María Dositea, Teresita la conoció, Teresita la vio a través de la reja. Es muy curioso porque habló con su tía a pesar de tener 2 años y medio. Habló con su tía y bueno, porque Teresita fue muy precoz, fue muy inteligente toda la vida, mucho. Eso no podemos olvidarnos, que era muy inteligente. Pero fue muy precoz en todo. Aprovecho para decir que esto de la precocidad, es verdad que unas personas son más precoces que otras, pero también es verdad que los hermanos pequeños son más precoces que los hermanos mayores, porque los mayores los espabilan. O sea, ¿me entienden? Eso pasa también en familias donde no hay santos. En este caso sí había santos muy notables. Pues es así, Teresita era muy precoz y cuando tenía 2 años y medio fue con su madre a Le Mans, y ahí en la visitación de Le Mans estuvo con la monja salesa hablando y bueno, todo eso muy bien, porque ya Teresita en aquel tiempo ya se había escapado en un día que encima llovía para ir a misa, o sea, ya se había escapado para ir a misa, porque ya digo, no está tan lejos la casa de la parroquia, y ya que tenía cosa de ser de Dios y ya estaba en estos temas, la pequeñita Teresa ya estaba en estos temas. De Sor María Dositea hay que decir 2 cosas. Muere bastante joven, de hecho muere unos meses antes que su hermana, la madre de Teresita. Eso es tremendo, ¿verdad? Lo jóvenes que mueren. Hemos dicho antes que el primo Adolfo murió con unos 50 años, pero es que la madre de Teresita murió con 47. Y su hermana mayor, la salesa, con 52. O sea, es que es tremendo lo jóvenes que se morían, ¿no? Y Sor María Dositea se carteaba con don Granger, el abad de Solesmes. Esto tiene mucha importancia porque el abad de Solesmes, don Granger, aparte de que es el restaurador de los benedictinos en Francia, aparte de que de él proceden muchas abadías, y aquí en España Silos, Leire, el Valle de los Caídos, las abadías benedictinas forman congregaciones, y unas tienen un estilo y otras otro. Entonces, las que son procedentes de Solesmes tienen un estilo muy marcado, el gregoriano, y ciertas devociones, típicamente francesas y del siglo XIX, como la Inmaculada, etc., tienen cierto estilo, ¿no? Los abades para toda la vida, los benedictinos prácticamente habían perdido esa costumbre medieval, pero Solesmes restauró el gregoriano del siglo X y los abades vitalicios, ¿no? Pero, que aquí voy, el culto a la liturgia. En Francia, don Granger publicó el Año Cristiano en varios tomos, que no era simplemente un santoral, sino una explicación de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, todas las fiestas, el ciclo mariano, y publicaban misalitos.
Cuando Teresita del Niño Jesús, como cuenta ella en Historia de un alma, estaba con su misalito y sobresalía la estampa de Cristo crucificado, en España no había misalitos. O sea, es que literalmente no lo sabía. Es verdad que en España hace 70 años sí tenían muchas personas pequeños misales para seguir la misa. Normalmente mujeres, los varones no tanto. También es verdad que, como dice mi tía, dice, bueno, yo iba con el misal, pero nunca encontraba nada, nunca. O sea, ¿me entienden? No, en Francia, y concretamente en la familia de Teresita, no solo por influencia de Sor María Dositea, también porque los padres de Teresita eran unas personas súper preocupadas de vivir el misterio cristiano. Y entonces tenían la gran intuición de que la liturgia es donde se vive. Pero ciertamente Sor María Dositea se carteaba con Don Granger, todo eso se conserva, y comulgaba todos los días, cosa que en aquel tiempo no era habitual. Los últimos años, Sor María Dositea estaba muy mal de las piernas. ¿Qué tendría? Pues posiblemente acumulación de líquidos, ¿me entienden? Seguramente algo de lo cual terminó muriendo, ¿no? Y con gran esfuerzo cruzaba el coro, porque como era de las antiguas, le tocaba estar en la parte de atrás del coro, cruzaba el coro para comulgar. En aquel tiempo era impensable que entrase el capellán a dar la comunión. Era impensable, ¿eh? Había que estar en cama 3 semanas para que entrara el capellán a dar la comunión. Y que se la diera como pasa ahora a la Madre Superiora, era todavía más impensable. Así que la bendita Sor María Dositea se esforzaba en comulgar todos los días. De alguna manera, la espiritualidad salesiana, que marcó mucho a las hermanas mayores de Teresita, influyó en Teresita. Fíjense que el segundo nombre de Teresita es Francisca, por San Francisco de Sales. Cuando Teresita estuvo enferma, Sor María Dositea escribió a su hermana, la madre Celia, la madre de Teresita, dice, no, rezad una novena a San Francisco de Sales, y si se cura no la llaméis Teresa, la llamadla Francisca. Hay mucha correspondencia entre ambas, lo cual nos ilumina mucho sobre el ambiente de la familia. El tema de la espiritualidad salesiana es un tema doble. Por un lado, las hermanas mayores de Teresita estaban muy en la línea de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ya saben que Teresita amaba el corazón de Jesús, pero como dejó escrito, lo veo de otra manera. Y como Teresita era tan libre, les dijo a sus hermanas mayores, de lo que es un culto al amor, habéis hecho una devoción. O sea, ellas estaban marcadas por un estilo que quizá no era tan amplio, tan puro, como hubiera querido San Francisco de Sales, pero era el que se vivía en la Visitación en el siglo XIX. Y luego hay un tema, lo de las pequeñas obras, lo de aprovechar todos los momentos, todo eso es de la espiritualidad salesiana. Y es evidente que Teresita lo vive. Aprovechar el momento, las pequeñas obras, que ya sabemos que es tirar pétalos a Jesús. Si yo no puedo hacer otra cosa y obras grandes no puedo, amo en las pequeñas obras. Pero claro, hoy día se piensa que a veces esto fue promocionado por la Madre Inés, etc. No digo, eso está en Teresita, eso está en Santa Teresita, está en sus obras. Pero la Madre Inés era muy salesiana. ¿Por qué? Porque las mayores, María, Paulina, que en el convento fue la Madre Inés, y Leonia, estudiaron en la Visitación de Le Mans. Entonces estaban muy marcadas por esa espiritualidad. Y como sabemos, Paulina, la Madre Inés, creó un poco la figura de Teresita hace ya 125 años. Vamos a seguir. Habían muerto
4 hermanos mayores de Teresita. 2 chicas, Elena, que murió con casi 5 años, y fue un golpe muy fuerte para la madre. No es que las otras muertes de los hijos no le afectaran a Santa Celia, es que está, claro, una niña que habla contigo, que te acompaña. O sea, le costó mucho superarlo, la muerte de Elena, a Santa Celia. Y María Melania Teresa. María Melania Teresa era 2 años mayor que Teresita. De hecho, una de las razones por las que a Teresita le pusieron Teresa, como a Santa Teresa de Ávila, evidentemente, que era su patrona, fue porque había muerto la Teresa anterior. Había muerto la Teresa anterior. Y murieron también 2 niños, los 2 llamados José. Los 2 llamados José. José Luis como el padre, y José Juan Bautista. Los 2 murieron muy pequeñitos, yo creo que ninguno llegó a 1 año. Y el segundo todavía murió antes, perdón. En el caso de los 2 niños, tanto Santa Celia como San Luis, los padres, querían que fueran sacerdotes y misioneros. Aprovecho para decir que en el ambiente católico de la época, es verdad que muchos querían tener hijos sacerdotes, y hijos misioneros no tanto. ¿Me entendéis? Eso ya no tanto. Pero aún así, en el caso de ellos, era notabilísimo. Se dice siempre, y Teresita lo vivió así, que perdió a sus 2 hermanitos mayores. No eran mucho más mayores, uno nació 7 años antes que ella y el otro 6 años antes que ella. Los perdió enseguida, no los llegó a conocer, pero luego Dios le dio 2 hermanos espirituales, Adolphe Rouland y Maurice Bellier. Dios luego le dio 2 hermanos espirituales que fueron misioneros. Adolphe Rouland en China, donde estuvo bastantes años, luego regresó a Francia y tuvo cargos muy importantes en la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París. Fue propuesto para obispo en el año 1917. Todo esto figura en los archivos de Propaganda Fide, pero él no quiso, él no dijo que no. Obispo allá, claro, obispo en Asia, ¿me entiende? Obispo en Asia, ¿no? Pero él dijo que no. Pero ya digo, fue procurador de la congregación, fue rector del seminario mayor de la congregación, y luego los últimos años era una especie de noviciado. Era un sitio donde iban los jóvenes seminaristas antes de marchar a misiones, a una especie de curso de espiritualidad, ¿no? Por supuesto, conoció toda la glorificación de Teresita y participó, hay fotos de él, participó en las ceremonias solemnes que se hicieron en Francia en honor de Teresita. Le daban el honor, esto para los que se acuerdan de las misas de antes, que eran las misas de 3, con diácono y subdiácono, le daban el honor de ser diácono, le daban el honor de participar como diácono en las misas en honor a Santa Teresita. Pues bien, el otro, Maurice Bellier, murió muy pronto, en 1909, en el mismo centro psiquiátrico en el que estuvo internado el padre de Teresita, porque fue misionero en Malawi, que entonces se llamaba Nyasaland. Y ahí en Malawi contrajo la malaria cerebral. Si la malaria siempre es mala, la malaria cerebral es horrorosa, porque la persona se trastorna totalmente. Murió muy joven y totalmente trastornado. En cierto sentido, Maurice Bellier, que por cierto, mientras que Adolphe Rouland era una persona muy equilibrada, Maurice Bellier era una persona con muchos complejos, porque tenía un problema de infancia. Le habían criado unos tíos y él creía que eran sus padres, y con 18 años se enteró de que eran sus tíos. Tenía un trauma muy fuerte. Maurice Bellier era una persona que sufrió mucho toda la vida y al final murió de una manera muy dura. Fue mártir sin duda, tanto de la vocación misionera como de la realidad familiar. Bien, cuando Teresita nace,
Su padre, como hemos dicho, ha dejado de ser relojero. Aprendió en París a ser relojero. ¿Y por qué se hizo relojero? Porque era una persona que amaba el silencio, que amaba la soledad, el trabajo cuidadoso, delicado. San Luis, y eso lo saben todos, cuando tenía 20 años, quiso ser canónigo regular en el Gran San Bernardo. El Gran San Bernardo es un monte entre Francia e Italia, que se ha hecho famoso porque los canónigos regulares de San Agustín, de esa casa, tienen esos enormes perros llamados San Bernardos, con los cuales buscaban a los caminantes. Y el perro llevaba aquí un coñac en un barrilito. Bueno, cruzó toda Francia. Nuestro querido Luis Martín cruzó toda Francia, desde Normandía hasta la frontera de Italia, en los Alpes, para ser monje ahí. Y dice uno, pero no había en Normandía monasterios trapenses, benedictinos, premostratenses, sí que había. Pero es que Luis era soñador. Luis era romántico. O sea, es el romanticismo puro. Se sabía de memoria miles de versos de Lamartine, el gran poeta romántico de Francia. Se sabía de memoria textos en prosa de Chateaubriand, el gran prosista romántico de Francia. Lo que en España Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, el Duque de Rivas. Se sabía de memoria todo eso. Se sabía de memoria canciones en bretón, en la lengua de la Bretaña, aunque él no era bretón, era normando. Claro, porque el romanticismo es la época del renacimiento de los nacionalismos. También el catalán y el vasco, también renacen, bueno, no renacen, nacen en el romanticismo. Entonces él era un hombre muy soñador, y lo fue hasta que murió. Lo fue siempre. Eso sí, un hombre íntegro que tenía a Dios por encima de todo. Sin embargo, Celia era una mujer eminentemente práctica y muy trabajadora. Celia también quiso ser religiosa. Con 18 años, acompañada de su madre, no como Luis, que fue él solo allá hasta el confín de Francia. Celia, con 18 años, estuvo en el hospital de Alençon con las hijas de la caridad. Y a la semana aproximadamente, la superiora le dijo, Celia, tú has nacido para ser madre de familia. O sea, tú has nacido para otra cosa. Entonces Celia dice, bueno, pues si Dios no me llama a eso, y decide, hoy día le darían un premio como emprendedora, una palabra que está de moda. Pues decide fundar una empresa de punto de Alençon. Y fue empresaria. Tenía empleadas que, ya digo, con unas agujas finísimas en un pergamino donde está el dibujo, hacían la labor y luego se le llevaba a ella los domingos y ella iba juntando los trozos, era complicadísimo, y luego anudar trozo con trozo, que no se vieran los trabajos. Ya digo que es que el punto de Alençon hay que hacer un diseño. Luis hacía los diseños para su mujer, porque como Luis era artista, hacía los diseños para su mujer, ¿sí? Y luego ella entregaba a las obreras y las obreras iban haciendo. Ya digo que normalmente hace falta que sean 9. Hay 9 tipos de punto y cada una hace uno. Es algo complicadísimo. Celia se casa con 26 años con Luis, que tenía ya 30 y tantos, ¿no? Y se casan tarde, la verdad. Parece ser que las madres de ambos algo hicieron, porque Celia siempre lo contaba de una manera muy romántica, aunque ella no era romántica, que cruzando el puente principal sobre el río Sarthe, el río de Alençon, lo vio y la corazonada. Yo no digo que no pasara esto, pero sabemos que las futuras consuegras
hicieron que se conocieran y trataran, ¿eh? Eso sí, la elección fue excelente. Se quisieron mucho, estuvieron muy unidos, entre otras cosas porque eran muy diferentes. Porque eran muy diferentes, como pasa en las parejas y matrimonios actuales, ¿no? Como hay muchísima correspondencia, sabemos cómo era Luis, cómo era ella, sabemos cómo se amaban, las ilusiones y también las decepciones y los problemas. Quizá alguno de ustedes ha leído un libro, y no es pequeño, Historia de una familia, de un franciscano, Stéphane Joseph Piat. Es un libro maravilloso. Y bueno, la correspondencia tanto de Celia como de su hermana Sor María Dositea, como de su otro hermano Isidoro, el farmacéutico, está toda publicada, ¿no? Hay cosas interesantísimas. Algunas son como graciosas. Bueno, perdón, graciosas. Esto es para llorar, pero bueno. Cuando invadió Prusia, Francia, en 1870, dice, claro, tenemos aquí a 8 y hay que darles de comer. Dice, y solo piden carne. Claro, imagínense 7 chavales alemanes pidiendo carne. Pero es que no, Francia estaba derrotada y había que dar de comer a los soldados. Se te metían en casa o te metían los caballos, o sea, era así. Y luego hay cosas muy interesantes, como, y esto Teresita lo vio, atendían a los pobres, tuvieron una anciana en casa, un anciano en casa, y un caso muy curioso, que claro, en las cartas viene reflejado, pero no, claro, no viene toda la historia, y de hecho no se ha terminado, aunque fue judicializado. Ahí en Alençon había unas señoras que se hacían pasar por religiosas, pero realmente no lo eran. Eran, entre comillas, unas beatas, ¿me entienden? Y tenían unas niñas que estaban educando, pero las maltrataban. Era como una especie de fraude todo. Y interviene en ello la madre de Teresita, lo cual le obligó a hablar con las autoridades, tanto municipales como judiciales, y eso siempre es un riesgo y una dificultad. De hecho, bueno, sin entrar en ningún detalle, a mí ya me ha pasado por lo menos 2 veces. En Valladolid, donde yo estoy, se confiesa muchísima gente. Por lo menos 2 veces, docentes, en la confesión, que no es confesión, es desahogo, cuando dicen que hay en su colegio, fue perdiendo a las personas. Fíjense, lo primero de todo, ella nace en este ambiente hermoso, la pequeña de unos padres un poquito ya mayores, la pequeña de 5 hermanas y las 4 la adoran, ¿no? Pero enseguida enferma de enteritis. Bueno, antiguamente ustedes saben que morían muchos niños, era sobre todo en verano, ¿verdad? Sobre todo en verano, morían muchos niños. Pero es que Celia no le puede dar el pecho, porque ya tiene el cáncer de pecho del que murió. Entonces la tienen que llevar a la nodriza, a Rosa, al pueblo. Allí, Rosa, que tenía un niño, le da la leche. Luego el niño ese murió, aunque otro, Eugène, que ese sí vivió, fue muy amigo de la familia, o sea, no, ellos... Bien, está 1 año con Rosa, 1 año y medio casi. Aunque la visitaban, iban a verla al pueblo, donde se crió con muy buen color y... Alf vuelve a casa. Primero pierde a su madre, la llevan a otro lado. Claro, dice uno, un niño a esa edad ni ve ni oye... Claro, pero palpa, ¿me entienden? O sea, percibe. Bueno, la llevan y luego pierde a la nodriza. Y dice uno, bueno, pero fue con su verdadera madre. Claro, pero Teresita con 1 año y medio no podía hacer ese silogismo que hacemos nosotros. Claro. Luego, con 4 años y 8 meses, pierde a su madre. Eso está reflejado en los textos, en una poesía, etc. La muerte de la madre provoca en Teresita una hipersensibilidad.
Quizá ella ya tenía algo de eso, ¿me entienden? Por ser la más querida, etc. Pero bueno, provoca una hipersensibilidad que le dura casi 10 años. Pero luego viene el tema de las hermanas. Cuando, todavía en Alençon, en la calle San Blas, entierran a la madre, regresan todos a casa, está el padre, están las 5 hijas, y en ese momento la empleada doméstica, mirando a las pequeñas, dice: ¡ay, pobres que os habéis quedado sin madre! Espontáneamente Celina va hacia la mayor de todas, María, y le dice: tú serás mi madre. Y espontáneamente también Teresita va y se lanza y la coge: Paulina, tú serás mi madrecita. Bueno, entonces, Paulina, Pauline en francés, Paulina acoge una función materna con Teresita. Función materna que tuvo hasta el final. Hasta el final. Aunque luego las cosas prácticas era María, O sea, Teresita leía, escribía, muy pronto leyó y muy pronto escribió, porque María le enseñaba. Pero bueno, era Paulina la madrecita. Hablando, porque todo este tema salía mucho en aquella casa, Paulina y Teresita, nos vamos a ir a un desierto. Y ahí vamos a vivir como ermitañas. Como Teresa de Jesús, nuestra madre, con su hermano Rodrigo, el santoral. Dicho sea de paso, también el libro El año cristiano de Don Granger, que no solo traía cosas muy modernas para la época sobre el año litúrgico y sus partes, sino que también traía pues que San Onofre estuvo 70 años en el desierto y se cubría con las barbas, y que Santa María Egipciaca estaba ahí viviendo, y San Alejo debajo de la escalera. O sea, traía todas esas cosas. Entonces ellas se van a ir al desierto. Y de pronto, cuando Teresita es todavía muy pequeña, se entera de que está ya todo preparado para que Paulina entre en el Carmelo. La niña siente que pierde a su madre. Luego Teresita lo racionaliza. Dicen que los normandos son muy prácticos. Dicen, lo racionaliza. Dice, bueno, el Carmelo es el desierto donde ahora va Paulina y lo iré yo. De hecho, ella fue al Carmelo, habló en privado con la Madre María de Gonzaga, con la priora. Y ya, que quiero entrar carmelita, que no sé qué, que no sé cuál, bueno, esas cosas. Pero el golpe emocional ahí estaba. Saben que tuvo una enfermedad. Tuvo una enfermedad de tipo nervioso que le duró 50 días. En Santa Teresita, que es una santa de lo ordinario, sin embargo hay cosas que son de Dios totalmente. Se habían marchado su padre y sus hermanas mayores. Paulina estaba en el Carmelo, ya tenía fecha para la toma de hábito, pero las otras se habían marchado a pasar la Semana Santa en París. Y a ella la dejaron era un ambiente ideal, Su tío Isidoro, que aunque tuviera bigotes que la asustaban, pero era un hombre muy bueno. Su tía Celina también que era encantadora. Sus 2 primas, que la querían mucho y no eran muy mayores. Y luego ya digo que las chicas modelón, que entraban también por casa. O sea, el ambiente era ideal. Bueno, pues el domingo de Resurrección por la tarde, que aquel año era 25 de marzo, comienza con convulsiones y estuvo con altibajos hasta el 13 de mayo, domingo de Pentecostés, en que tuvo una experiencia de la Virgen María que le sonríe. Esos altibajos tuvieron que ver también con la toma de hábito de Paulina, ahora la hermana Inés de Jesús. Teresita vive emocionalmente con su familia. Es así. Bueno, ya se cura, o la cura Nuestra Señora,
la cura el Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen. Teresita reemprende la vida. El colegio para ella fue muy difícil, porque acostumbrada al ambiente familiar, el colegio era semipensionista, ¿no? Era para ella muy difícil, cosa que para sus hermanas no lo fue nunca. Aunque fueron incluso pensionistas internas, las tres mayores, ¿no? Para ella sí. Y luego resulta que, claro, poco a poco se va perdiendo cosas también, porque Leonia, con la cual no tenía tanta relación, no que no se quisieran ni no se trataran, por supuesto, pero Leonia se marchó Clarisa, ya saben que entró de golpe, sin pedir permiso ni nada. Estaban ahí y se metió dentro de la clausura. O sea, dicho sea de paso, San Luis era un hombre santo, pero en aquel tiempo, si va a la comisaría de policía, la mandan salir. ¿Me entienden? O sea, pero bueno, claro, aguantó un mes y medio allí en las Clarisas. Las Clarisas llevaban el hábito de estameña, se levantaban a medianoche y la pobre Leonia eso era superior a su capacidad, ¿no? Bueno, y la de muchas. Era superior. Y luego Leonia intenta ser, ahora ya sí, religiosa de la Visitación, o sea, como que la familia se va, perdón la palabra, disgregando. Ella comienza con la adolescencia una crisis de escrúpulos. Por una carta que hay entre ella y su hermana María y su prima María, intuimos que estos escrúpulos, que no tenían ningún fundamento, simplemente tenían algo que ver con el tema de la adolescencia, ¿me entienden? Que ella empieza a ser adolescente y todos los cambios que tiene en su cuerpo, etcétera, que va por ahí todo, ¿no? Y bueno, antes de irse a confesar, ella iba a confesarse con un sacerdote excelente, l'abbé Richelieu, que luego fue arcipreste pasados los años de Lisieux, un hombre excelente. Antes de irse a confesar, prepara la confesión su hermana María. Pero María se va también al Carmelo. Entonces ella le reza, pierde una madre no tan querida como Paulina, pero una madre, y ella reza a sus 4 hermanos mayores, que le hacen el milagro de que se le quitan los escrúpulos. Claro, normalmente lo que se dice es que, como al sacerdote no se lo iba a decir así a las claras, y no tenía María con quien hablar, pues se tuvo que hacer fuerte, ¿me entienden? Y los escrúpulos ya no pudieron ser. Ella celebraba la memoria de sus hermanitos difuntos todos los años, el 28 de diciembre. El Día de los Inocentes celebraba la fiesta de sus 4 hermanos mayores, difuntos, Elena y Melania, José Luis y José Juan Bautista. Aprovecho para decir que en Francia el 28 de diciembre no se hacen bromas, es el 1 de abril, es otro día. Aprovecho para decirlo. No, entonces es un día muy piadoso que ella pasaba pensando en sus hermanitos difuntos. Bien, entonces Teresa va perdiendo. Le queda solo Celina. Y en ese ambiente familiar es donde, con 14 años menos 8 días, tiene la gracia de Navidad. La gracia de Navidad, aquella Nochebuena, comulgó, lo digo porque ya saben que entonces no se comulgaba siempre. De hecho, a ella le dieron permiso, cosa rara, para comulgar 4 veces a la semana. Y de monja no le dieron más permisos, No le dieron, nunca comulgó más de 4 veces a la semana. Si caía una fiesta, no entraba en el cómputo. O sea que, si el 15 de agosto caía esa semana, comulgaba 5 días. Pero de ordinario 4. Bueno, esa noche comulgó, al ir a casa ya saben que hay una especie de malentendido con el padre ya se sentía mayor y dice, ay Dios, a ver cuándo acabamos esto de los regalos. Entonces Teresita, que lo escucha, desde arriba, ha ido a quitarse la pamela, ha ido, porque iba muy elegante, y la caridad entra en su corazón.
Esa es la conversión de Teresita. Entra en su corazón la caridad. Entonces, a partir de este momento, su relación es de otra manera. Ella siguió siendo muy, muy familiar. Y luego en el Carmelo tuvo dos pruebas. Una prueba muy fuerte, la del padre. El padre enferma. Arteriosclerosis cerebral. Tiene momentos que está bien y momentos que está mal. Ahora me voy a meter en donde nadie me manda. Bueno, lo de arteriosclerosis cerebral es un diagnóstico muy acertado. No sé si han oído hablar de los corpúsculos de Lewis, o es algo que hoy día puede ser que fuera corpúsculos de Lewis. Eso en aquel tiempo no se trabajaba. Pero es más o menos lo mismo, que unas veces el cerebro está regado y otras no. De hecho, él, el padre de Teresita, además de los problemas de trastornos y delirios, también fue perdiendo la movilidad de las piernas. Por tanto, había un problema de riego sanguíneo en el cerebro, que hoy día, ya digo, puede ser que fuera corpúsculos de Lewis. Y la segunda prueba dentro del Carmelo es la relación con sus hermanas, que es algo un poco complejo, porque sus hermanas la quieren, la protegen. Estaba María, estaba Paulina, que fue Sor Inés de Jesús y que fue priora, y confió en ella, y le mandó escribir. Luego entra Celina, que es Sor Genoveva. Luego entra la prima, María de la Eucaristía, pero la trataban como la pequeña. O sea, nosotros, con infinito respeto, porque había muchísimo cariño, pero vemos que la madre Gonzaga, que era como un cardo, valoraba más en realidad a Teresita que las propias hermanas, porque las hermanas no podían dejar de verla como la pequeña, Entonces la familia es para Teresita el sostén de su vida, es la que forma su espiritualidad, pero ven, también es una dificultad real y un sufrimiento muy grande, sobre todo el tema del padre, que ella, ¿qué hace? Se remite a la Santa Faz. Encuentra en el sufrimiento de San Luis Martín el rostro de Cristo. Dice, mi esposo amado sufrió para redimirnos y mi padre está participando de ese misterio. Pues muchas gracias.